Carrizosa es una joven actriz y dramaturga mexicana. Le apasiona hablar en sus obras de temas profundos y muy personales como la identidad, la exclusión, la pertenencia y la violencia. Una de sus obras es Hiena. Hiena es una cachorra que está a punto de hacer su primera casa. Después de un gran altercado en el mundo de los humanos, su madriguera y su manada son destruidas. Hiena busca ser sumada como mujer al pueblo de los hombres y las mujeres, renunciando a su bestialidad, pero es rechazada. A la par, en el mundo de los humanos nos adentramos en una selva gigante, llena de nostalgias, aguas y espías que se fusionan con la propia historia de una mujer. No Concreto es otra de sus obras más importantes. Un hombre camina por las calles de su infancia, mientras sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre. A través de su presente endeble se desdobla una vida llena de matices que pintaron el asfalto, el llano y en general el barrio donde él creció. Entre bestias, danza, calles y fútbol, No Concreto nos lleva a recorrer las calles de una infancia marcada por el impacto y los anhelos de la violencia. Tuvimos el honor de tener una plática amistosa con Thelma, donde nos habla más a profundidad de sus pasiones y motivaciones como dramaturga, pero sobre todo donde se abre con nosotros y nos permite conocer más de ella, más allá de la artista. Acompáñennos. Pues, hola, estamos aquí con esta... Thelma Carrizosa. ¿Nombre artístico o es tu nombre? Es mi nombre. O sea, es Thelma Arisbet Carrizosa Dávila, pero para más fácil, rapidito, Thelma Carrizosa. Hay muchos Dávilas que hacen teatro. ¿Sí? Conozco como otros 4. Thelma Carrizosa, para... Thelma, para los amigos. para los compas. Para los amigos. Justamente hoy queremos hacer unas preguntas y como queremos... Primero es que te presentes como al público. Decirnos quién es Thelma, justamente. Ok, uy, ay, qué ontológicos nos pusimos. Pero bueno, estudié en Casa del Teatro, egresé hace 2 años y medio. Antes de eso fui a un CEDART, estuve en el CEDART Frida Kahlo, muy hermoso lugar, disfruté mucho mi estancia allí. Me incliné hacia el teatro desde la secundaria, esta historia muy cliché luego del taller de teatro, que te enamoras. Desde chiquita mi mamá me decía, ve al taller de teatro, y yo decía, no, porque yo no me identificaba con cosas que yo asumía que eran teatro. Experiencias significativas que tuve en la carrera, por ejemplo, Casa del Teatro está vinculada a un lugar que se llama CEDRAM, que es el Centro Dramático de Michoacán. Está ahí en Pátzcuaro y no hay como un tiempo definido para irte allí, pero es una residencia artística. Hay generaciones que se van semanas, hay generaciones que se han ido un año, yo me fui un semestre. Y creo que de toda la carrera, personalmente fue el momento que más disfruté de mi estancia, por 2 razones, y es porque me fui justo en plena pandemia. Entonces, mientras aquí estaba todo cerrado y hacinado, yo me fui le digo el pueblosque, porque entre que hay bosque y entre que es pueblo, la cosa del narco no estaba tan grave en ese momento, es una cosa que sube y baja, ¿no? Entonces había muchos autodefensas. Cuando yo llegué me acuerdo pues de ver a gente armada, que es muy común allá. Ves a gente con chivos de cuerno. Ya luego me enteré que son las autodefensas, toda la situación que hay con el aguacate. Aprender a convivir con eso fue un proceso, pero pues nos acostumbramos y la comunidad ya nos conocía también como a la gente que hace teatro, ¿no? Como el CEDRAM. Entonces fue un proceso muy inductivo porque no nos dejaban salir. Usualmente cuando las generaciones ahí se van, puedes viajar a visitar a tu familia a la ciudad, te pueden ir a ver, pero como era COVID, no era tan sencillo. Entonces nos encerramos y fue muy bello. Viví el proceso de 3 montajes en un semestre, lo cual pues es un montón. Tuvimos 3 montajes con estilos diferentes. Uno de ellos trataba... el CEDRAM tiene 2 camiones. Uno se llama el Rocinante y otro el Shanarati. Se arman como un pequeño teatro y como un foro al aire libre. Entonces yo nunca me subí al Rocinante, que es el más grande. Viajábamos en el Shanarati, que es como un school bus amarillo, de esos clásicos.
viajas a diferentes pueblitos, lo desmontas, presentas tu obra y te vas. Y así por diferentes pueblitos. Entonces como que eso fue muy significativo. Hicimos otra obra de corte realista y otra obra como de teatro de calle con mojigangas y que tenía que ver con esta técnica del bread and puppet. Eso me interesaba, me gustó, regresé, terminé la carrera, salí y qué terror el egreso. Pero al mismo tiempo, por cuestiones de la escuela y de mi grupo y bla, 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 yo salí antes. Como que salimos, digamos, un montaje antes de lo que teníamos que salir. Entonces, un día nos avisaron así de, estábamos en una temporada de una obra que se llamaba, bueno, que era una reapropiación de Bacante, que fue mi montaje final. Estábamos terminando temporada de eso y un día así sin más nos avisaron, bueno, son sus últimas semanas en la escuela, van a salir ya. Y me acuerdo que yo entré así en pánico, me dio mucho miedo porque pues en mi mente estaba que íbamos a salir en 6 meses más y de repente ver que era ya casi que pasado mañana me abismó. Para ese momento yo ya estaba escribiendo Hiena y le hablé a Omar Silva, que es el director de Hiena y además somos muy íntimos en la vida cotidiana. Y le dije como, ¡ah! Y me dijo, no, está bien. Yo creo que siempre, no solo en la juventud y en los procesos de cercanos al egreso, creo que siempre necesitamos gente que nos catalice esperanza, ¿no? O sea, porque necesitamos aprender y el conocimiento de alguna manera se va a adquirir si nos preocupamos por buscarlo. Pero a veces siento que necesitamos a gente que nos inyecte esperanza, vitalidad. O sea, que sí se puede, ¿no? Que esto está difícil, pero que vale la pena. Y Omar para mí es una de esas personas. Entonces me dijo, como ya estás escribiendo tu obra, démosle, ¿no? O sea, 6 meses más o 6 meses menos no van a hacer la diferencia en un proceso que ya llevas. Por pandemia, en vez de terminar en 4 años, yo hice la carrera como en 4 y medio, 5, porque todo se alargó un poco más. Después de eso, o a la par de Casa del Teatro, comencé a hacer mi servicio social con Michelle Ordóñez, que es una productora actriz, da clases en la ENAD. Yo la quiero mucho, es muy movida y un poco así me acerqué al Shakespeare y pues como que las cosas se dieron y ahora es uno de mis grandes cobijos, como que las obras que he tenido, ese ha sido un espacio para yo poder arribar, ¿no? Un poco porque nos conocimos mientras yo estaba en el servicio social y ellos me veían haciendo diferentes actividades. Estrenamos Hiena, ha tenido vida desde entonces. Ustedes fueron a esta última temporada. Es como mi bebé, fue el primero, ¿no? Y uno siempre va a querer a los primeros bebés, sea como sea que sean. Como que va pasando el tiempo y voy agradeciendo un montón haber creado una plataforma en donde puedo crecer como unos pantalones. Es un montaje que yo escribí y que yo actúo y que entonces me voy midiendo con él, ¿no? Y entonces voy resignificando cosas que yo misma desconocía de las palabras y de las imágenes que yo creé, pero al mismo tiempo me voy dando cuenta de lo que voy creciendo, ¿no? Por ejemplo, actoralmente, las comprensiones y en tanto eso posibilidades que voy teniendo. Y es padre como tener un pantalón, una playera, una chamarra que dices como, en algún momento sentí que me podía quedar grande, ahora no, ahora sí, como, o sea, como que eso nunca nadie me lo dijo, no lo pensé, no creí que fuera a ser así y estoy muy feliz de que ahora sea. Nunca sé cuándo va a ser la siguiente temporada de esa obra, yo dejo que sea y ya luego sale algo y digo como, ok, va. Bueno, me pareció que era una obra muy de ella, como muy poética, muy especial porque no sé, no me parece que no vemos este teatro tan seguido y en realidad me parece que tiene una voz muy única y eso de entrada me enganchó y me parece que está hablando de muchos dolores que atraviesa una mujer joven que se ve exiliada y marginada, entonces eso me parece que conecta mucho con la gente y conmigo.
Tengo ganas de volverla a ver, me encantaría poder leer el guión porque me gustó muchísimo, se me hizo muy muy interesante. Yo conozco al equipo de trabajo, conozco a Diego, a Omar, a Telma, felicidades chicos. Creo que es muy profunda, como, no sé, me gustaría volverla a ver, pero me dejó con esa hambre, ¿no? De explorar un poco más. Yo no conocía a nadie, yo vine en blanco. Me gustó mucho la ambientación de la música y que fuera en vivo, eso como que le añadió un toque y cómo se jugó mucho con las luces y pues sí, creo que el guión sí tenía una complejidad y creo que sí tenía muchos como simbolismos que me gustaría volver a ver para poder entenderle bien. Creo que sí necesita una segunda como lectura para entenderlo, pero sí te deja con mucho que pensar y está muy interesante. Y muchas felicidades a todos, estuvo muy chida. Había que repetirla, ¿no? Porque lo deja uno pensando y está muy bien todo el ambiente, o sea, está encantador así, la música, las luces, como dijo el chico, ¿no? Todo eso es un plus, ¿no? Y la verdad, pues bueno, espero que haya otra temporada para, pues ahora sí, aclarar esas cosillas que quedaron así como medio en interrogación. Me encantó la actuación, tiene un manejo escénico increíble y sobre todo el ritmo que lleva la obra. No para, va increciendo toda la trama y es una obra muy fuerte, muy importante y sobre todo a mí me encantó la reivindicación que hace, o sea, sobre todo las posturas femeninas y de los roles. Me gustó mucho, me parece una actriz muy joven, pero muy madura, tanto en la dirección como en la actuación, en el manejo de escena, es increíble, me fascinó, muchas felicidades. Me encantó muchísimo, sobre todo por toda la imagen que maneja con su cuerpo y cómo va contando una historia a través de pues todos los recursos que tiene. Me gustó mucho, o sea, toda la imagen y toda la atmósfera que se creó. Recientemente estrené No Concreto. Esa es una dramaturgia que escribí con otro amigo, que también es otro amigo al que amo un montón. Nos conocimos en Casa del Teatro y es gracioso porque él era el más grande de la escuela y yo era la más chica de la escuela. Estábamos en la misma generación, pero pues así se dieron las cosas. Él ya estaba activo afuera en el medio y tuvo ganas de todos modos de entrar a estudiarlo además. Y pues yo iba como en el proceso escolar. Entonces también encontré resonancia con gente que no es directamente de mi edad, pero que al mismo tiempo está abierta a escucharme hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En edades. Creo que ha sido muy nutritivo. Y pues No Concreto se estrenó en el Shakespeare, lo dirige Bárbara Alvarado, que es una coreógrafa, así una carrerota en danza, pero está muy, muy familiarizada en general con el lenguaje escénico en general. Comenzar a dialogar con diferentes lenguajes. También eso es interesante porque uno sale de la escuela, por ejemplo con Omar, ¿no? Él estudió en el CUT, entonces homologar nuestros procesos, o sea, mi lenguaje que yo traía de Casa del Teatro y el lenguaje que él traía del CUT, a veces uno pensaría que directamente nos vamos a entender, pero quizá yo entiendo por energía una cosa y él otra, ¿no? Él me decía que un montón de directores siempre le piden verdad, ¿no? Y que nunca ninguno se refiere a lo mismo. Eso es apasionante porque entonces cada uno entendemos luego cosas que podrían parecer obvias y que son además materia esencial de nuestra chamba y puede tener diferentes significados. Y yo creo que eso está bien así, que cada quien conforme vamos caminando vamos encontrando una poética y es rico llegar y desestructurarte a partir del espera, tú ni siquiera entiendes esto como yo. A la par de Hiena más o menos estrenamos un proyecto que se llamó El Diablo que Llevo Dentro, que fue una colaboración entre Ecuador y México. Omar tenía Fonca en ese entonces, trabajo mucho con él, como podrán escuchar. Desarrollamos la dramaturgia y se estrenó. Ya después, por múltiples decisiones, decidimos que iba a descansarse ese proyecto. No sabemos qué pasará, pero fue padre también experimentar con ese proyecto. Mucho de eso se construyó de manera remota. Uno aprende, ¿no? Cómo
por Zoom y como es por presencial, yo amo los procesos presenciales, son los que más me gustan. Y ahorita estoy trabajando con una compañía que se llama Teatro desde el Encierro. Es una compañía de un amigo que trabaja con gente, con familiares de personas privadas de su libertad. Entonces como que está en la raya del teatro documental. De hecho, esta semana que viene, mañana, me voy a Veracruz a trabajar como intensivamente en ese proyecto. Vamos a estrenar en Tampico, en La Guarda, que es parte de esta colectivo, esta compañía de teatro para el fin del mundo, creo. Creo que sí son ellos. Pues eso. Pues, Yo me descosí como hilo de media, disculpen. No, está perfecto, mejor. Justamente es creo que lo que buscábamos, como No, yo sí soy un cotorro. Ustedes me hagan así. ahorita una grabación de 3 horas. Ah, sí. Ok, justamente tema laboral, ¿no? Es como, da miedo. Me acuerdo que una vez un maestro más bien, nos comentaba que cuando estamos estudiando, somos estudiantes, pero el momento en el que nos graduamos, pasamos a ser desempleados. Imagínate cómo fue el impacto ahí como de... Por un lado diría, pues sí, en tanto todas las carreras, ¿no? O sea, un doctor sale, o sea, todo el mundo, en tanto estudiante a egresado, termina desempleado, ¿no? O sea, el principio es el fin, del principio es el fin, del principio. Yo diría que también nuestra profesión es bien rara porque uno a veces está creando también incluso sin estar laborando. Siento que nuestros procesos son diferentes. Por ejemplo, no puedo hablar de generalidades porque en procesos de escritura, o sea, ya llevo, digamos, 3, ¿no? Siempre estoy un poco en algo. Entonces, como que a mí me pasa que a veces no estoy trabajando directamente en un texto, pero en mi cabeza y en mi vida hay un tema, ¿no? Hay un tema que me cruza y entonces estoy un poco preparando el corazón, un poco estoy investigando, un poco estoy como familiarizándome con las palabras y después llegan, bajan y una se sienta a escribir, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Y todo el tiempo que estuvo en la no acción, pero sí acción en otros espacios, no solo en mi mente, también, por ejemplo, he tenido múltiples trabajos a la par de los creativos. He sido mesera, asistente de una escritora, he trabajado en la gestión como administrativa en una cafetería grande. O sea, como que he hecho muchas cosas y todas esas vivencias que me atraviesan siempre son material de lo creativo y como que siempre mi parte creativa está dialogando con esas cosas que me suceden. Igual y porque también es la única manera que encuentro de digerir, ¿no? Las cosas que de otra manera quizá me harían llorar todo el tiempo o enfurecer, como digiere uno la rabia y un montón de cosas que pasan socialmente. Entonces yo diría que uno está tan desempleado como uno se desconecta de esa voz creativa. Creo que también el término desempleado responde a un contexto muy capital, ¿no? En donde, ¿qué significa estar desempleado? Porque a veces tengo un montón de trabajo, tengo un montón de colaboraciones creativas, estoy en mis propios montajes, pero no significa que eso sea igual a lo que logro redituar económicamente. Pero desocupada no estoy. Y a veces podría llegar a sonar incluso irónico, porque las veces que, por ejemplo, me he mantenido en trabajos más tiempo, yo les llamo moguls. No es que sea fan de Harry Potter, pero siento que se entiende a qué quiero decir. Este concepto, ¿no? Ajá. O sea, y como con más flujo de capital económico, me he sentido más desempleada. Yo creo que uno tiene que ir encontrando el equilibrio. Hay quienes dicen como, no, yo prefiero 1000 veces estar desempleado o no generarme capital económico antes de ir a un trabajo mogol para no despegarme de esto. Y yo diría que no necesariamente. De hecho, yo diría que para mí no tiene sentido todo el mundo creativo si lo despegara de mi vida obrera, vamos a llamarle. Porque también hay que considerar pues la clase social de la que venimos la mayoría. Estudié en una escuela particular, me la eché con beca también, una parte de eso era becado. Y también todo el material de mis obras siempre ha salido del mundo, pues, obrero, ¿no? Del cotidiano, ¿no? Cotidiano.
Y ya, también me gusta hablar de que siempre hay diferentes capitales, ¿no? O sea, uno es el capital económico y otro es el capital cultural, como muchos otros hay. Yo diría que no hay que tener miedo al desempleo en la definición capital, que entendemos de eso, de productividad o no. También creo que incluso con adversidad siempre se puede montar todo. ¿De qué te consideras más? ¿Dramaturga? ¿De actriz? ¿O es como todóloga? ¿No? Es válido. ¿Y qué tanto influye como toda la actuación en tu dramaturgia y la dramaturgia en tu actuación? No sé, yo creo que no la separo. Me interesa la palabra, en tanto también me dé posibilidad de acción. Por ejemplo, toda la vida la escritura me ha llamado un montón la atención. Desde chiquita el tema diario y la palabra, y siempre he sido un perico, ¿no? Entonces soy muy desorganizada, hablando así. Ahorita estoy esforzada, ¿no? Y quizá también estoy siendo así un caos. Pero usualmente las palabras me ordenan. Entonces creo que también por eso me gusta escribir, como para digerir y como para también darme a entenderme. Ajá. También escribo, por ejemplo, muchos cuentos. Me gusta la poesía, me gustan un montón de cosas respecto a la literatura, pero no preponderaría una acción sobre la otra. Me interesa la escena. Nunca he dirigido, podría gustarme. La verdad creo que sí me gusta más escribir y actuar. No lo sé todavía. Por ejemplo, pues le hago a la producción, pero eso ha sido un poco por coincidencia. ¿Necesidad? Antes de la necesidad fue coincidencia, porque en el servicio social me encontré con esa oportunidad y luego como que mi camino se pegó mucho al de una productora que fue muy generosa, que aprendí y eso me ayudó mucho ahora para mis montajes. Me ha ido ayudando pues no solo a levantarnos, también a la hora de hacer carpetas, las convocatorias, todo este mundo de logística que hay, que a veces una desconoce y que agradezco un montón. He encontrado que es otra manera de estar creativamente respecto a los proyectos, pero sé que no es lo que más me apasiona. Creo que me interesa la palabra en tanto nos dé un espacio de búsqueda interna. No elegiría ninguna arriba de la otra. ¿Tienes como algún cuento, alguna obra que estés pensando en hacer, que tengas ahí como guardada, que nunca lo hayas hecho? Sí, tengo muchos proyectos inconclusos. No tantos, o sea, no son 20. Siempre hay algo por ahí. Siempre hay algo por ahí. Pues como que me interesa mucho el tema social ahorita. Creo que me interesa crear material respecto a todas las vivencias que tuve. Se llama Cafetería La Terraza, el lugar en donde estuve trabajando mucho tiempo de mi vida. Un poco sigo allí. Han pasado un montón de cosas. Nos clausuraron. Bueno, nos suspendieron. Pero es una cafetería muy grande en un barrio del norte de la ciudad. Entonces como que a veces en mi cabeza eso podría ser material. Creo que el tema laboral me mueve mucho también. Entonces por ahí tengo cosas. También tengo obras de otras cosas inacabadas. Pero también creo que dependiendo del llamado interno es como vuelvo, ¿no? Como que a veces las cosas se quedan y necesitan quedarse. Y ya luego en el momento de vida creativo y que convergen un montón de cosas emocionalmente dices, esto era. O pasa el tiempo y también me pasa que digo, la verdad es que no tengo nada más que decir al respecto o no me interesa tanto en este momento. Creo que últimamente me he mantenido mucho en las cosas que tengo en presente haciendo, porque ha sido una avalancha. Yo estoy muy sorprendida de que ya estemos en abril, porque para mí ayer era enero y mañana me voy a trabajar con Roberto Sayas desde Teatro Desde el Encierro y estrenamos en Tampico en julio. Entonces como que yo siento que va todo Siento que después de eso va a venir un momento otra vez para bajar de nuevo cosas, pero a saber, estoy trabajando en varias cosas simultáneamente. Y eso a veces es avasallante, pero es lo que quería. Entonces estoy contenta. Justamente esta obra, como ya mencionamos, como que presentas cosas muy cotidianas, ¿no? Una realidad de México que literalmente es la que vivimos día a día. Y nos llamó la atención justamente esta como nota al final, que dices que la obra está basada en un testimonio de una persona. La obra la escribiste más bien por este testimonio o ¿cómo llegaste a esta obra? O sea, ¿cómo escribiste esta obra? Okay. Lo primero, confesión. Ese testimonio no existe. Ton. Les mintieron en la cara. Les mentí.
Es muy apasionante, me he dado cuenta, pues de que un montón de gente me ha preguntado como, oye, ¿quién es esta persona? ¿Quién fue? ¿Cómo lo conociste? Pues no lo conocí, no existe. Es el Cava en tanto personaje. Y escribiéndola, yo en algún momento, pues de esos momentos creativos donde dices, ¿para dónde voy a ir? Pero también es importante decir que no es que yo lo maneje, o sea, obviamente yo lo manejo, pero sí creo que las obras mismas te dicen por dónde va. Trabajo mucho con la figura animal, como ya pudieron haberse dado cuenta. No concreto, sí es un caballo, ¿no? Y se desbocaba lo que él quería o la obra, la pieza necesitaba. Entonces en algún momento, ya hacia el final, dije, ¿hacia dónde va? ¿Cómo voy a cerrar esto? No me lo esperaba, surgió como, esto es un juicio y estamos ante el público que es pues el señor juez, ¿no? Me acuerdo que cuando lo escribí se me puso la piel chinita porque le di dimensión y peso sobre, pues que sí podría ser alguien del mundo real, tangible, como ustedes, como yo, según la Matrix. Entonces no existe tal persona. Creo que es un recurso que da como cercanía al público. Me gusta además porque creo que dentro del cometido de No Concreto buscábamos entrar a la dimensión épica de un ser cotidiano, porque muchas veces creemos que solamente la historia del héroe es recorrida por personajes entrañables como Aquiles o personajes arquetípicos, y no, a mí me gusta mucho y soy una clavada de la cotidianidad, como de las batallas enormes que alguien puede vivir en el metro, como las vivencias que tenemos todos. Y Diego, que es quien actúa esta pieza, la podrán ver, vamos a reestrenar. La última semana de agosto y septiembre estaremos en temporada de nuevo. Le gusta mi manera de escribir, me dijo que quería este monólogo y me dijo como, pero quiero que sea pues rasposo, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces me dijo algo así, que tenga densidad y que sea para el pueblo. Y eso me gusta un buen. Por ejemplo, un técnico ahí del Shakespeare dice que No Concreto es 1 hora y media de la escena de Satanás de Hiena. Entonces la ciudad me interesa mucho, los seres que habitan en ella me hablan mucho y de ahí se construyó No Concreto. Entonces ya ahora hay mucha gente que lo piensa y que está bien y lo seguirá pensando sobre que es una persona real. Y pues es real en tanto la convicción de cada quien, ¿no? Nomás la escribí, pero eso no es mío. La obra misma te llevó ahí. La obra misma me llevó ahí. Pues eso es la verdad respecto a esa obra. Testimonio falso. Y ese testimonio falso, ¿Esa mentira? ¿Qué es verdadero y qué es real? Y también el título, porque se llama No Concreto. Es muy divertido. Ay, me voy a quemar aquí, oigan. Una vez, Diego, que es el catalizador de todo este proceso, culpable de la locura, llegó a visitarme a mi casa. Me dijo, quiero que hacer mi unipersonal, quiero que lo escribas tú. Yo dije, va, órale, qué terror. Y así me fui como hilo de media, 30 cuartillas. Obviamente eso no iba a ser el producto final, pero como que me di y fue muy rico el torrente creativo, porque yo sabía que de ahí yo iba a poder destilar, esto es para la obra, esto quizá no, pero va a ser para otra cosa u otra obra después. Esto me dio una imagen que no voy a utilizar tal cual, pero al final es alimento creativo. O sea, al final siempre todo lo escrito nunca va a ser en balde. Le iba presentando a Diego pues lo que iba escribiendo, charlábamos. En algún momento, en comunicación con el Shakespeare, supimos que iba a haber esta cuarta temporada de Hiena, pero se me ocurrió decirle a Mike, que lo quiero, un beso siempre a donde sea que esté Mike, que es el director operativo, maneja muchas cosas, no solo lo técnico, de la mano de Itari y de Bruno, pero Mike hace un montón. Estábamos viendo Hiena y le dije como, oye, tengo otro proyecto, ¿qué tal que también entra? Y ya entró
entró no concreto, un poco porque ya también conocen mi trabajo, conocen el trabajo de Diego, o sea, esto viene ya de un proceso de comunicación creativa ya de tiempo. Y me dijo, órale, va, ¿cómo se llama? Mándanos la carpeta, ¿no? Y pues, ajá, y yo, o sea, no podía decirle como, todavía no la termino de escribir y ya quiero fechas. Altamente recomiendo eso también, como tener un deadline, tener una fecha de estreno hace que luego los procesos lleguen a puerto, porque si no luego puedes foreverear un año y no más nada, ¿no? A mí me funciona así, solo así ha sido para mí y lo he disfrutado mucho. Sabíamos que tenía que ver todo, que ver con la ciudad, con el asfalto, con el concreto. O sea, ya apuntaba para bastante la ficción, pero todavía no sabíamos. Entonces, el nombre, eso debo decir, viene de Diego. Porque me dijo, pues amiga, todavía no sabemos, estás en el proceso, pero sabemos que tiene que ver todo con el concreto, pongámosle no concreto. Dije, pero va. Y luego, por temas logísticos, el Shakespeare pues nos pidió derechos de autor. Magia. Entonces tuve que registrarla para que pudiera empezar la logística que nos pedían burocráticamente en el Shakespeare, y la registré como no concreto. Ya después no podíamos cambiar el nombre porque, o sea, sí se podría, pero es engorroso. Sí. Y y así quedó. Y me gusta mucho. Siempre causa conflicto, como que mucha gente quiere decir no concretó. Como que es un juego de palabras interesante. Ajá. Yo no lo había justamente pensado esto de concreto, sino como de no concreto. Todo lo al revés. Y ya, y luego hay personas que me han dado su lectura del título y dicen, claro, y es no concreto porque son varios aspectos de la vida del personaje, pero no sé qué. O sea, como que cada quien puede armarse su propia interpretación. Y digo, era eso. Justo. Siempre fue así. Y ya. Esa es la historia, amigos. Llena, ¿no? Pues la otra obra. Llena es tu primera obra que hiciste y justamente tiene nombre de un animal. ¿Por qué no sé si sea fascinación, pero por qué este interés creo que es mejor, como de juntar tanto lo animal con lo humano, o sea, sabiendo que el humano por sí es un animal? No lo sé, lo he pensado mucho. Creo que vive más en un asunto que no me es accesible todavía como para explicar y que yo quede satisfecha. Creo que es porque me interesa habitar mucho la complejidad humana y la parte visceral y la contradicción. Creo que apostar por narrativas ferales a mí me hace caminar sobre la cuerda floja de humanidad, deshumanización, humanidad, deshumanización. Y creo que le tenemos mucho miedo a deshumanizarnos, porque eso se considera bárbaro, porque se considera salvaje. Pero me apasiona un montón que al mismo tiempo que nos da mucho tabú y que sentenciamos mucho lo bárbaro, al mismo tiempo en el mundo hay un montón de salvajismo. Creo que no reconocer que somos bien bestias es lo que nos lleva a ser más bestias todavía, porque ni siquiera estamos dispuestos a trabajarlo, porque no se puede trabajar nada que no conozcas, ¿no? He encontrado un montón de resonancia con el tema de lo feral a partir de lo salvaje y de lo indomable y de lo incontrolable. Asimismo también la parte vulnerable. Creo que me interesan los animales arquetípicamente, ¿no? También simbólicamente, que implica un caballo, por ejemplo, las hienas, la contradicción de este animal que una vez que llegó a mí, como que dije, como son brutales. Esto de vivir en colectivo, pero al mismo tiempo no ser leones, ¿no? No ser lobos. También en El diablo que llevo dentro, que no les pude pasar, digamos que la línea anecdótica era un personaje en el nahualismo transmutado a, ¿qué era? ¿Un tecolote? ¿Un buitre? Por ahí, algo así. Tengo muchos cuentos que también hablan de lo animal. Creo que me interesa por eso, porque me permite llevar las mismas características humanas a la máxima potencia, al límite. También me he encontrado, por ejemplo, ha sido súper fascinante de repente descubrir que los símbolos que a veces a los que yo llego o que se me revelan en imágenes, trabajo a veces mucho a partir de imágenes, como que hiena, por ejemplo, nació a partir de una mujer hiena en medio de una aldea quemándose. O sea, esa era la imagen. Y a partir de allí se detonó todo lo demás. No concreto, igual. Mi imagen
tal cual era un niño atropellado por una avalancha de caballos en Tlalpan. Y a partir de allí, todo lo demás. También para El diablo que llevo dentro, también trabajo mucho con el mundo infantil, por ejemplo, o a veces con el mundo anciano, como que... Por los dos. Ajá, y por alguna razón siempre hay imágenes muy infantiles. Era un niño en una ventana y eso tenía que ver también con toda la narrativa y estructura a la que queríamos llevar el trabajo que Omar iba a actuar y por el que había que pasar y todo su fundamento del SAC-PC. Bueno, a lo que iba era que es muy rico cuando en otras ficciones o en trabajo de otras personas te das cuenta de que los símbolos que a ti te han hablado en algún momento, las imágenes que te han llegado, también han hecho eco en otras personas. Por ejemplo, Leonora Carrington tiene cuentos, se los recomiendo mucho. En alguno también habla de una hiena y también está vinculado al ser femenino y a un montón de cosas que me pareció así brutal encontrarlo. También Virginie Despentes o Virginie Despentes tiene otro libro que se llama Apocalipsis Baby y uno de los personajes que va también llevando la trama le dicen la hiena y es un personaje también femenino pero que tiene ciertas cualidades que están como chuecas, dislocadas y eso es apasionante. Efectivamente hay un mundo simbólico que nos atraviesa y que a veces una puede conectarse y escribir a partir de eso. Afortunadamente para esta última temporada yo tuve el encuentro con estas obras y entonces a mí misma que yo escribí sobre este animal me da otras cosas. Entonces también es rico encontrar otras resonancias del mismo símbolo en otras personas porque el tuyo crece. Entonces creo que humanamente en general los animales siempre han sido motivo de asombro y también de horror. Ahorita que nos estabas mencionando sobre igual la obra de No Concreto, lo del final, ¿no? Justamente creo que funciona por el patrón chisme, como de morbo, por así decirlo, de como queremos saber, ¿no? Y justamente con esto, hablando del chisme, mencionaste que no nos pudiste pasar una de tus obras, ¿no? El diablo que llevo dentro. El diablo que llevo dentro. ¿Cuál fue la razón? Como de que... Juárez. ¿Por qué pasa? ¿Por qué... Juárez de Rito. ¿Por qué se pausó esta como montaje? Es que sí se presentó, esa obra tuvo temporada en El Milagro y en la Capilla, en la Sala Novo, solamente que éramos, pues aquí en México estaba Omar Silva, estaba yo, estaba Edgar Sánchez como iluminador, parte ecuatoriana eran María José Terán y Josefina Viteri. Yo creo que hubo un momento en el que poéticamente, estéticamente tuvimos visiones diferentes de cómo abordar la escena. Y esas cosas pasan en los procesos. Claro, o sea, sí logramos acordar en tanto un arribo que estaba bien, hubo gente a la que le gustó, pero nosotros, ninguna de las partes terminaba de decir esto. No terminábamos de machar. Entonces decidimos que ese proyecto cumpliera la vida que había tenido. Un poco también era para la beca que Omar había propuesto y era una parte de su búsqueda y proyecto. Entonces sanamente dijimos, mejor por ahora acá. A veces él tiene ganas de regresar, digamos, a los discursos de allí y sacar alguna otra cosa. Ya les contaremos si eso sucede en el futuro, pero fue por eso. ¿Cuál es como tu concepto de identidad? Porque creo que es como también lo que aborda tus dos obras de Hiena y de No Concreto. Identidad. Complicado. Es apasionante, sí, es así. Porque creo que a partir de los trabajos que he hecho ha llegado el momento de decir, bueno, yo qué quiero y yo qué quiero decir. Y de dónde surgen estas voces que me llevan a decir lo que digo. Por ejemplo, con Hiena, que es un monólogo y que nace muy de la confesión y de lo íntimo mío. Creo que a veces necesito reafirmarme para desconocerme. Un poco caminar funambulistamente para cuestionarme. Creo que la identidad es fluctuante. Creo que no me gusta decir soy esto. Me hace muy fuerte imaginar poder definirme tan joven, como que eso me da miedo, pero al mismo tiempo sí entiendo que estoy identificada y que me interesan poéticas o discursos que se alineen con ideologías, por ejemplo, sociales. Creo que a veces me pregunto quién soy o qué soy a través de qué es lo que me afecta,
qué es lo que me duele, qué es lo que me atraviesa. Me gusta esta frase, no sé quién la dijo, no me acuerdo, que dice, aquí, así, créditos, aquí somos lo que hacemos, ¿no? Y sí, ya luego creo que fue Nietzsche quien dijo que aquí somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y eso creo que me inspira un montón, que me interesa mucho ver el monstruo que hay y luego ver si lo quiero desdoblar, si lo quiero planchar, si lo quiero iluminar, pero poder acercarme a él. También creo mucho en la idea de que pues identidad necesariamente tiene que estar alineada con territorio. Nosotros somos mexicanos, ¿no? ¿Y de qué colonias? Lo que hablábamos al inicio. ¿Cuántas horas te tardaste para llegar aquí? ¿O qué metro usaste? ¿O qué transporte? E inevitablemente eso va a ser alimento. ¿Cuántas veces se te va el agua a la semana? ¿Se te va o no se te va? Como todas estas cosas que tienen que ver con territorio. O sea, ¿quién era tu abuela? Eso también me habla de identidad. Yo no era mi abuela, pero directamente sí soy. Como tus apellidos, ¿no? Que te Sí, forman, como mis apellidos, como la sangre, las vivencias, cuántos rostros traigo detrás que me conforman. Para mí identidad va de la mano con territorio. Y pues también últimamente se habla, un montón de gente habla de esto, que es la memoria. Y creo que también vale la pena evocar pues la memoria de muchos tipos, la política, la social, la personal, íntima, familiar. Creo que esos tres conceptos siempre terminan de alguna manera alineados en mi trabajo. Y no es que yo diga, esto y esto va a ser, ¿no? No te pasa. Sí, sucede y a veces me sorprende y a veces luego se desalinean. A veces, de hecho, creo que todo el tiempo lo más interesante que he logrado es cuando se confrontan entre sí mis diferentes identidades, porque también no soy una nada más, ¿no? Ahorita estoy hablando con ustedes, pero es una de las tantas yo que vive dentro de mí. Creo que también un poco la escritura para mí y quizá también la actuación es esa multiplicidad de yos que viven dentro que puedo permitir poner al mismo tiempo en acción, ¿no? A jugar y hasta qué punto llega la locura. Un poco creo que iría por ahí. Bueno, eso fue profundo. Vale, pues creo que esas serían todas las preguntas que planteamos. Y nada más como final, para recordar que entonces dijiste que en agosto o en... La última semana de agosto vamos a reestrenarnos concreto en el Shakespeare. Una vez más. Y Viena no tienen todavía. Viena no tengo idea nunca, es una sorpresa. En julio voy a estar con La Guarda, para quienes estén en Tampico. Todavía no sabemos si vamos a tener funciones en la Ciudad de México con el proyecto de teatro desde el encierro. Y pues eso por ahora. Bueno, pues muchas gracias por darnos una hora, casi, una más, casi de tu a tiempo. Ustedes por escucharme. Y pues nada, sería todo. Mucho teatro, que no gane el desánimo, difícil ya está, va a seguir, pero siempre vale la pena el sí, los nos ya están, busquen el sí, maneras hay, hagan comunidad. Y yo diría que disfruten siempre, busquen el disfrutar lo que hacen, porque esto ya está difícil y si no lo disfrutamos va a pesar y va a doler. Yo soy muy ferviente de la esperanza, de la magia, hay camino siempre. Lean un montón, busquen inspirarse de todo, observen el mundo y pues ya. Gracias por escucharme. Gracias a ti otra vez, nuevamente, ya 15 o 4 gracias dije. Pero nunca son suficientes. Eso sería todo. Adiós.